Saludos cordiales, mis estimados y estimadas estudiantes. El día de hoy vamos a abordar uno de los temas trascendentales e importantes de la historia del Perú. Y en ese sentido nos estamos refiriendo nada más y nada menos que al Imperio de los Incas, o también conocido como el Tahuantinsuyo. Quizás el imperio más importante de Sudamérica. Se dice que el imperio inca fue el más importante del territorio americano debido a su extensión y a su riqueza cultural, que hasta el día de hoy se puede apreciar en los territorios que conformaron parte del imperio. Ejemplo de esto es la majestuosa ciudadela inca en Perú, nuestra maravillosa Machu Picchu. Sin embargo, hay muchas preguntas en ese sentido, y la primera pregunta que surge es: ¿y qué significa Tahuantinsuyo? Tahuantinsuyo es una palabra proveniente del quechua, lenguaje originario de los Andes, y nace de la fusión de dos términos: Tahua, que significa cuatro, y Suyo, que significa región. El nombre hacía referencia principalmente a las cuatro regiones en las que se encontraba dividido el imperio. Al noroeste se encontraba el Chinchaysuyo, al noreste el Antisuyo, al suroeste el Contisuyo y al sudeste el Collasuyo. Otra de las preguntas que surgen a partir del abordaje de este tema es: ¿qué territorios pertenecieron al Tahuantinsuyo? Se dice que en el siglo XIII los incas, provenientes del altiplano peruano, que seguramente debieron movilizarse luego de un enfrentamiento con la cultura aymara, se asentaron en el Cusco. Una vez asegurada la soberanía de la ciudad, se prepararon para comenzar desde ahí la expansión del imperio, que en su apogeo logró extenderse por 2.500.000 kilómetros cuadrados a través de las tierras que hoy pertenecen a Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina y Colombia. Una vez más, sean bienvenidos todos ustedes. Una de las competencias correspondientes al área de ciencias sociales, desde luego, es la competencia Construye interpretaciones históricas. ¿Qué significa esto? Que el estudiante sustenta una posición crítica sobre los hechos y procesos históricos que ayuden a comprender el presente y sus desafíos. Desde luego, articulando el uso de distintas fuentes, la comprensión de los cambios temporales y la explicación de las múltiples causas y consecuencias de estos. Supone reconocerse también como sujeto histórico, es decir, como protagonistas de los procesos históricos y como tal producto de un pasado, pero que a la vez participa en la construcción colectiva del futuro de la nación peruana y de la humanidad. Las fuentes de información sobre los incas. La reconstrucción de la historia de los incas es una labor en las que intervienen disciplinas como la historia, la arqueología y la antropología. A su vez, estas se basan en un trabajo que tiene que ver justamente con crónicas, documentos administrativos y datos arqueológicos. En ese sentido, tenemos algunas nociones introductorias para estudiar el Tahuantinsuyo, y esto radica en algunos puntos importantes, como por ejemplo
la importancia del imperio de los incas. Hubo múltiples intereses por parte de los españoles y de los europeos en general por conocer la naturaleza de los incas a medida que se internaban en el imperio. ¿Cuáles eran esos intereses? Intereses económicos, desde luego, es decir, cuáles eran las principales actividades económicas que tenía esta sociedad. Intereses políticos, cómo estaba organizado el Tahuantinsuyo políticamente hablando. Por ejemplo, también intereses sociales, la organización social y cultural de este imperio en Sudamérica. Y por supuesto también intereses religiosos. Conocer la religión que profesaban los incas era de vital importancia para los europeos, sobre todo en la época de la conquista. Asimismo, también tenemos fuentes para conocer la realidad de primera mano. Y en ese sentido, tenemos las famosas fuentes tradicionales y también las fuentes materiales. Cuando hablamos de fuentes tradicionales, nos estamos refiriendo básicamente a la tradición oral, es decir, la familia descendiente de los incas, constituyentes de un ayllu o panaca, mantenían de generación en generación los hechos más importantes del reinado de los incas. Salían en procesión los miembros de cada panaca y una persona especialmente escogida cantaba las hazañas del inca desaparecido. De esa manera existen registros sobre la época incaica. Desde luego, cuando nos referimos a las fuentes materiales, sin duda alguna hablamos de tres fuentes importantes, como son las pinturas, los quipus y las visitas. Cuando nos referimos a las pinturas, los incas es cierto que retrataban a sus gobernantes en grandes tablas, representando pasajes de su historia, los cuales se guardaban en un lugar denominado Puquín o Puquín Cancha, ubicada en una huaca cercana al Cusco. Asimismo, ya en la época de la conquista, se conoció más acerca de esta sociedad incaica a través de las visitas, desde luego. Fueron documentos parecidos a un censo en el que se preguntaba, por ejemplo, a cada familia de qué vivía y cuántos eran en la época de los incas, si tenían ganados, cuánto tributaban, etc. Es decir, revelaban aspectos importantes de la vida de los indígenas antes y después de la conquista. Y finalmente, y no menos importante, tenemos la presencia de los quipus. En ese sentido, cuando hablamos de esta herramienta milenaria, este fue el principal instrumento de contabilidad en el imperio. Este método era una serie de nudos ubicados en cordeles de distinto grosor. Desde un cordel más grueso colgaban varios más delgados y de diferentes medidas, grosores y colores. Cada una de esas cuerdas decía algo y guardaba la información sobre cuentas y registros para la correcta administración del imperio. Habían personas especializadas en manejar este objeto. Una de ellas era el famoso Quipuk Kamayok, quien estaba a cargo del control de las cuerdas de una región. Desde luego, se utilizaban los quipus para mantener el recuerdo del pasado y llevar la estadística de los diversos aspectos de la vida del imperio. Quipus estadísticos y quipus históricos constituían recursos, valga la redundancia, de contabilidad y mnemotécnicos.
Los incas llegaron a la región del Cusco en el siglo XII, pero fue recién en el siglo XV, durante los gobiernos de Pachacútec y Túpac Yupanqui, que se formó el Imperio Inca, cuyos orígenes se pierden en tiempos legendarios. Ya en su etapa de esplendor, la nobleza incaica elaboró relatos fantásticos, como el mito de Manco Cápac, para justificar ideológicamente su dominio sobre otros pueblos. Los hijos del sol. Otra de las leyendas sobre la fundación del Imperio Inca cuenta que el dios Inti hizo salir del lago Titicaca a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo. A ellos les encargó la tarea de fundar una nueva civilización. Hijos míos, partirán desde el lago Titicaca y deben ir hacia el norte. En cada lugar donde descansen para comer o dormir, golpeen suavemente el suelo con el cetro de oro que les di. Donde se hunda por completo, edificarán la capital del imperio y educarán a las personas que lo sigan. Manco Cápac y Mama Ocllo caminaron por mucho tiempo hasta que llegaron al cerro Huanacauri. Ahí pusieron de pie su cetro y este se hundió inmediatamente. Felices, Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron la ciudad del Cusco haciendo caso a la orden del dios Inti. En Cusco, Manco Cápac habló con las personas que los habían seguido durante el trayecto y les dijo: Soy el hijo del sol, a quien debemos adorar. Les enseñaré a cultivar la tierra, cazar, construir canales, sus casas y a vestirse. Los hombres se arrodillaron, pero Mama Ocllo vio dolor en los rostros de las mujeres y habló para ellas. No se preocupen, hermanas. Yo les enseñaré a cuidar su hogar, a tejer la lana que dan las vicuñas y alpacas para hacer la ropa que usaremos. De esta forma nació el Imperio del Sol, que basó su actuar en preceptos incas conocidos como Amazúa, Amaqueya y Amaluña, que en castellano significan no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. El mito de origen de la pareja civilizadora formada por Manco Cápac y Mama Ocllo emergiendo del lago Titicaca fue relatado por el inca Garcilaso de la Vega. Para la etnohistoriadora María Rostorowski es preferible buscar versiones más andinas del relato fundacional del Imperio Incaico. Los hijos del sol. Hace mucho tiempo, el dios Huiracocha, creador del mundo, envió a sus hijos más poderosos a cumplir una importante tarea. En sus manos está darle nacimiento a un gran pueblo. Vayan en búsqueda de tierras fértiles para cultivar el maíz, nuestro alimento más preciado. Cuando encuentren esas tierras, funden ahí un gran imperio. Es así como los hermanos Ayar Manco y Ayar Cachi, junto a Ayar Uchu, Ayar Auca y sus esposas, salieron de la cueva Capactoco, que estaba en el cerro Pumaorco, cerca del Cusco. Ayar Manco era el hermano mayor y con más autoridad. Antes de partir, Huiracocha le entregó un cetro de oro, que al hundirse le indicaría que esa era la tierra donde tendrían que cultivar el maíz, alimento que compartirían con los demás. En cambio, Ayar Cachi era el más dominante y belicoso de los hijos de Huiracocha. Temerosos y recelosos, los demás hermanos planearon deshacerse de él, por lo que le pidieron regresar en busca de algo que habían olvidado. Detrás suyo fue Tambochecay, un fiel servidor del grupo, quien al ver a Ayar Cachi dentro de la cueva, tapó la entrada con un derrumbe. Los demás hermanos y esposas continuaron su camino hasta que llegaron al monte Huanacauri, donde hallaron un ídolo de piedra. Ayar Uchu saltó sobre la espalda del ídolo y este, como castigo, lo petrificó. Los hermanos siguieron su camino lamentando la pérdida de Ayar Uchu y Ayar Cachi. Tras retomar el viaje, a Ayar Auca le crecieron alas y voló hacia el valle. Cuando llegó a Camama, se posó en una roca y también quedó convertido en piedra.
El único hermano restante, Ayar Manco, y las mujeres de la familia llegaron al Cusco, donde encontraron buenas tierras. Ahí el bastón de oro de Ayar Manco se hundió con facilidad, por lo que entusiasmados por el entorno, decidieron quedarse. Ayar Manco fundó la ciudad del Cusco en nombre del dios Huiracocha y del sol. Ya que Cusco significa ombligo en quechua, se convirtió en la capital del Tahuantinsuyo, empezando así el Imperio Inca. En la leyenda de los hermanos Ayar, Ayar Manco es Manco Cápac, uno de los principales protagonistas de esa historia. Para el historiador Waldemar Espinosa, Manco Cápac es una figura histórica nublada de aditamentos mitológicos y legendarios. En su persona se compendia un largo periodo de historia que empieza con la migración en busca de tierras fértiles desde Pacaritampu hasta Cusco. ¿Cuál es la interpretación de los mitos de origen? Lo sustancial es que los incas no eran originarios del Cusco, sino que llegaron hasta estas tierras para formar una gran civilización desde el sur. Lo concreto es que Manco Cápac es considerado el primer inca. Estamos en los vestigios del palacio de Colcampata, en las faldas de Sacsayhuamán. Según la leyenda, este fue el palacio de Manco Cápac. El historiador Waldemar Espinosa, los incas fueron descendientes del pueblo Puquina, ubicado en la región de Tiahuanaco, y cuya capital, Taipicala, fue destruida por invasores llegados desde el sur. Manco Cápac sería parte de esa dirigencia puquina que emigró hacia el norte ante aquel desastre. Y buscando tierras de cultivo porque probablemente había ahí problemas, ¿no? La propia arqueología va mostrando que estos mitos tienen razón de ser. Desde hace un par de años, quizás un poco más, se encuentran excavaciones donde hay gente guari muy cerca al Cusco, ¿no? Lo que nos muestra toda esa relación que hay con el altiplano. La parte lingüística también nos lo señala, porque parece que los incas antes de hablar quechua hablan aymara y puquina, ¿no? Y después son quechuizados. Según el arqueólogo Luis Lumbreras, los hermanos Ayar están representados en la iconografía Huari. El imperio Huari antecedió a los incas, tuvo su capital en Ayacucho y extendió sus dominios al Cusco. Hay en Ayacucho unas imágenes que se han encontrado en un sitio llamado Conchopata, en donde hay unos personajes, tres principalmente, uno que anda con una flecha, el otro que anda con un mazo y el otro que tiene aquí en el hombro un halcón. Cuando uno lee la descripción de cómo eran los mancos, los Ayar Manco, uno encuentra que efectivamente esos tres personajes existían.